Hola a todos, estos son los 10 minutos más importantes de tu día. En este tiempo aprenderemos juntos lo que quiere decir la palabra en Mateo 16, 17. Leámoslo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente, dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿A qué se refería Jesús cuando le habló a Pedro y le dijo esto? Se refería a un conocimiento, a algo que Pedro entendió y recibió no de una manera natural, sino de una forma sobrenatural. Nosotros tenemos que saber que hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento natural y el conocimiento sobrenatural que viene de parte de Dios. Veamos un poco acerca del conocimiento natural. ¿Se acuerda de cuando aprendió el alfabeto en la escuela? Lo aprendió haciendo uso de sus 5 sentidos y de su capacidad para razonar y ordenar las ideas o la información que le daban sus maestros. Esa clase de conocimiento se llama conocimiento natural. Y la mayoría de la gente solo ha oído de esa clase de conocimiento. Ahora veamos un poco acerca del conocimiento espiritual. Pero en el reino de Dios hay otra clase de conocimiento que opera de adentro hacia afuera, en vez de afuera hacia adentro. Se llama conocimiento revelado. Este conocimiento sobrenatural viene de nuestro espíritu, de nuestro interior hacia afuera, alumbra nuestro entendimiento. Es lo contrario del conocimiento natural. La información del conocimiento natural viene desde afuera hacia dentro. Pero en este conocimiento sobrenatural y espiritual, recuerda, es un conocimiento que sale desde adentro, desde nuestro espíritu hacia afuera. Jesús, cuando habló con Pedro en Mateo 16 que acabamos de leer, Jesús habló de esta clase de conocimiento. Él había preguntado a los discípulos quién creían que él era. Entonces Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, le dijo Jesús a Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por decirlo en otras palabras, lo que Jesús le está diciendo: Pedro, tú no recibiste este conocimiento por medio de tus sentidos naturales, sino que lo recibiste directamente de Dios. Si usted alguna vez ha recibido esa clase de conocimiento, se habrá dado cuenta de que después de recibirlo, usted empieza a ver las cosas de forma diferente y a tener una confianza tan firme que cuando Jesús le dijo a Pedro: ni las puertas del Hades prevalecerán contra usted. Es el mismo conocimiento. Cuando la palabra de Dios es revelada a tu corazón, viene una fortaleza y una confianza que nada te puede mover. Quiero ponerle un ejemplo. Antes de conocer a Jesús, Dios usó a una persona para mostrarte el plan de Dios por medio de Jesucristo. Cuando esta persona te habló de parte de Dios y te enseñó cómo obtener la salvación por medio de Jesucristo, Dios se encargó de darte revelación por cual Jesús había venido a morir en una cruz. Y yo estoy seguro que antes que esa persona te hable del plan de Dios por medio de Jesús, tú ya sabías que Jesús había muerto por ti, pero no lo entendías. ¿Por qué? Porque tenías la historia de Jesús como un conocimiento natural. Pero cuando vino Dios a través de una persona y te habló del plan de salvación en Cristo Jesús, el conocimiento vino de adentro hacia afuera. La fe surgió en tu interior y tú aceptaste a Jesús. Eso es el conocimiento espiritual.
Ahora, las revelaciones, este tipo de conocimiento no viene fácilmente. Tú tienes que meditar en la palabra y buscar el Espíritu de Dios para que te las revele, porque están ocultas en Él. La Biblia dice que Dios ha reservado su sabiduría para los santos. Veamos 1 Corintios 2, capítulos 7 y 9. No la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Note que dice que la ha ocultado para los creyentes, no de ellos, sino para nosotros. Dios quiere que tú recibas este conocimiento. Sin embargo, no pienses que Dios te va a mandar del cielo grandes revelaciones cuando tú estás mirando todo el día la televisión o estás ocupado en las cosas naturales. Es necesario que tú busques de Él por medio de su palabra y su espíritu. Si tú anhelas recibir conocimiento revelado, necesitas meditar en la palabra, orar y estar en comunión con el Señor para que Él, en estas condiciones, te pueda revelar o te pueda dar este conocimiento. Empieza a recibir estas revelaciones de Dios. Es la clase de conocimiento más emocionante que hay. Recuerda, el conocimiento espiritual viene de parte de Dios a través de su palabra y por su espíritu, que habla a nuestro interior. Cuando tú lees la palabra de Dios y tú meditas en la palabra de Dios constantemente, tú vas a permitir que el Espíritu de Dios que está en ti te hable respecto a esa palabra, te dé la revelación de lo que esa palabra escrita quiere decir y de qué manera la puedes aplicar a tu vida. Esa revelación también es llamada como un rema, como una palabra específica de Dios a tu vida. Cuando tú recibes este tipo de conocimiento, la fortaleza viene y se afirma en tu corazón. Y nada te podrá conmover de tu fe o de lo que tú has creído. Es este tipo de revelación que Dios anhela que tú y yo experimentemos cada día. Este tipo de revelación no es algo que Dios quiere darte de cuando en cuando o cada mes, sino constantemente cada día. Pero ¿cómo recibes esta revelación? Cuando tú pasas tiempo con su palabra y en comunión con su espíritu. Bien, el plan de acción para este tiempo va a ser leer 1 Corintios capítulo 2 del 7 al 12. Este texto habla claramente de lo que Dios ha reservado para nosotros. En este texto tú vas a aprender lo que Dios ha puesto en nosotros para recibir de su conocimiento revelado. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2 del 7 al 12 y vamos a responder estas dos preguntas. ¿Para quién Dios ha reservado la revelación de su voluntad? Y la segunda pregunta es, ¿qué nos ha dado Dios para entender y recibir la revelación de su palabra? Recuerda esto, vas a responder estas dos preguntas. ¿Para quién Dios ha reservado la revelación de su voluntad? Y la otra pregunta es, ¿qué nos ha dado Dios para entender y recibir la revelación de su palabra? Vamos a hacer una pequeña oración y dar gracias a Dios por lo aprendido en este tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo. Sabemos, Dios, que tu voluntad es buena, perfecta y agradable para nosotros. También creemos, Dios, de que tú estás dispuesto a revelarnos tu voluntad, Señor, escrita en tu palabra, Señor. Estás dispuesto a mostrarnos qué es lo que tu palabra quiere decir, Señor, y qué es lo que esa palabra tiene que ver con nosotros o en qué nos beneficia, Señor. Gracias, Padre, porque tú mandaste a tu Espíritu y lo pusiste en nosotros para que tu Espíritu nos enseñe y nos dé esta revelación, Señor. Gracias, Dios, por toda la revelación que hemos
recibido de tu corazón y por toda la revelación de tu voluntad que recibiremos cada día de nuestra vida. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, eso fue todo. Nos vemos.